Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Hemos estado toda la tarde hablando de aprendizaje socioemocional. Vamos ahora a hablar de una experiencia que se está dando en el municipio de Vicente López. Casi se me traba, pero lo zafé al final. Estamos con Lorena Bacher, amiga de la casa, muy amiga de la casa, es directora general de educación del municipio, y con Adela Cavia, que es especialista en educación y asesora del municipio en estos temas. Lorena, Adela, muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta para hacerles es, ¿cómo han tomado desde el municipio el aprendizaje socioemocional? Hay un programa que están desarrollando. Quería preguntarles por el estado de ese programa y el objetivo. Bueno, ahí estamos, gracias. Bueno, es un espacio que surgió también primero a partir de la necesidad de las docentes, de los directivos, que creemos es importante para brindarles más herramientas, para poder llevarlas al aula, a la gestión en cuestiones cotidianas, diarias. Y en este punto, parte de esta propuesta, que obviamente es una política pública para el municipio, es importante hacerlo con profesionales como es Adela. Y en este punto fue en un curso que comenzamos, ¿sí?, hace muy poquito, en donde tenemos encuentros presenciales, virtuales, donde también hacemos un recorrido situado, donde hay lectura que es complementaria, ayudamos también en este espacio de reflexión, en donde empezamos a compartir no solamente cuestiones de estrategia para el aula, sino para el docente, para el educador, para que lo pueda implementar y pueda ir de a poco. Nosotros estamos convencidas de que en esta propuesta primero tiene que haber un entrenamiento hacia el docente. ¿Sí? El educador tiene que tener primero las herramientas, autoconocerse, ¿sí?, tomar este espacio para ellos y a partir de ahí después volcarlo a las aulas. Esto es clave para nosotras. El punto de la formación, Adela, ¿cómo lo tomaron? Ya que es una clave del programa, ¿cómo lo toman y en qué hacen foco? Bueno, primero usamos un modelo que por supuesto está bastante probado, pero una cosa muy importante para nosotros es que el modelo esté adaptado a la realidad social, cultural, económica de un país como la Argentina. Entonces, esto es importante porque probablemente los docentes y educadores de un municipio como Vicente López tengan problemáticas, primero la cantidad de alumnos, la problemática social con la que viven ellas como docentes y educadoras, la que viven sus alumnos. Entonces tienen situaciones en las cuales aparece mucho la necesidad de trabajar lo socioemocional. De hecho, como decía Lore, la verdad es que el municipio ha tomado esta punta, pero la sensación hasta ahora de los talleres que hemos llevado a cabo es que realmente hay mucho interés y también mucha predisposición a aprender. Como decía Lore también, el abordaje está hecho pensando en trabajar primero con los educadores y docentes y directivos, pero sobre todo con los que están al frente del aula, porque al fin y al cabo uno está al frente de un aula con 40, depende de la cantidad de chicos, ¿no?, pero muchos chicos, que a su vez cada uno tiene sus historias, sus recorridos, sus situaciones emocionales, sus vivencias. Entonces, si el docente que está a cargo no tiene clara su emocionalidad, no puede trabajar su gestión emocional propia, es muy difícil realmente poder encauzar el clima emocional del aula, ¿no? Y esto que se dice tan fácil es muy complejo, y más, de nuevo, en una situación país como la nuestra, que el día, no sé, salís de tu casa y te pueden pasar 25 cosas antes de que llegues a la escuela, y por supuesto gestionar tus propias emociones es realmente desafiante, ¿no? Y además es algo que no nos enseñan, y no enseñan tampoco en la carrera pedagógica. Entonces nos parece que es muy valioso la propuesta de Vicente López en ese sentido. Ahí interrumpo brevemente, pero el programa tiene la vocación de buscar evidencia. Vos me contabas antes de comenzar que incluso quieren tomarlo como un piloto para poder publicar un paper que genere conocimiento. Sí, bueno, sabemos que hay algunos lugares, países como por ejemplo en Estados Unidos, donde la educación socioemocional ya tiene muchos años de tradición y donde hay muchas publicaciones a través sobre todo de instituciones como CASEL y otras instituciones que tienen un volumen de alumnos que han pasado por programas de educación emocional enorme. Y evidencia muy valiosa que queremos saber si es, obviamente tenemos la certeza de que es aplicable, digamos que el correlato sucede también en países como los nuestros de América Latina, pero queremos generar evidencia con
esa contextualización cultural de un país como el nuestro. De hecho, yo he trabajado con otros países, con Perú, con México, con Chile, y me doy cuenta que aparece mucho la pregunta de, bueno, eso lo pueden hacer en España, pero nosotros acá en Chile tenemos esta problemática, nosotros acá en Perú tenemos esta... Entonces, nos parece importante medir el programa para ver si podemos generar una evidencia, no va a ser como la de CASEL, que tienen muchos años, pero sí empezar a generar evidencia local. Lorena, cuando comienzan con el programa, es probable que la formación docente, con las tareas que tienen los docentes en el aula, con la cantidad de contenido que tienen que dar, etcétera, haya generado al principio, no te voy a decir resistencia, pero sí algún desafío. ¿Cómo comunicaron esto a los docentes? Sí, mira, el desafío, en realidad tuvimos muy buena recepción, las docentes muy entusiasmadas, de hecho están participando 100 docentes, que son un montón, pero también en esto fue como invitarlas a explorar este viaje, ¿no? Lo llamamos como parte de un viaje. Tenemos 16 jardines maternales, 10 infantes, 2 primarias, 1 secundaria, en donde está abierto para todos los docentes este espacio. Y lo rico es también aprender de las experiencias de otros docentes, con realidades que si bien estamos todas dentro del municipio, son distintas. Entonces, en esto también el trabajo es la importancia de que lean, que se formen, que vayan también planteando dudas, inquietudes. En el desafío tiene que ver con ir comprometiéndose con esta propuesta porque van a resignificar sus prácticas. Lo que van a empezar a cambiar son sus prácticas y en ese camino estamos. Bueno, ahora la difícil, ¿cómo lo miden? Es tan difícil, esto les voy a contar, ¿puedo contarlo? Que esa pregunta yo se las anticipé y Lorena dijo, ahí cuando me la pregunte se la voy a dar a Adela. Bueno, sí, es muy difícil porque todo lo que son, cuestiones blandas, ¿no? Lo que se llama a veces habilidades blandas es difícil de medir. Sin embargo, hay escalas, hay un montón de escalas diseñadas y de también distintas formas de medir. Acá estamos tomando un modelo de educación socioemocional y queremos que la escala de medición tenga un correlato con ese modelo, que no estemos comparando, digamos, enseñando una cosa y midiendo otra. Entonces, primer cosa esa. Y luego hacemos un hicimos corrimos la escala, digamos, con todas las participantes antes de arrancar, hace 10 días. La idea es correrla de nuevo a mitad del proceso y luego al final volver a hacerlo. Y un poco lo hacemos así en 3 momentos, porque algo interesante que sucede cuando uno mide su capacidad socioemocional, digamos, porque es una escala de autoinforme, ¿no? Yo me veo así en cada una de estas competencias o habilidades. Entonces, como es de autoinforme, una cosa que sucede es que en general la mayoría de las personas creemos que tenemos más inteligencia emocional y socioemocional de la que realmente tenemos. Entonces, una cosa que sucede es nos calificamos en general muy alto previo a empezar a trabajar estos temas. Cuando empezamos a entender, todo esto, todo lo que tengo por aprender, todo el recorrido que tengo por delante, ahí baja la valoración. Entonces, corres el riesgo de, este programa no está funcionando, pero ahí es como, me doy con la dura realidad de quién soy realmente y este proceso de autoconocimiento del que hablaba Lore es muy importante porque fundamenta sobre eso, todo el proceso de inteligencia de desarrollo socioemocional fundamenta sobre autoconciencia y autoconocimiento, ¿no? La típica B, ¿no? Se genera. Exacto. Entonces luego vuelve a repuntar. Con lo cual, por eso estamos tratando de tomarlo en 3 momentos. Esto es muy difícil, de lo que parece una pavada, ¿no? Porque se les damos todo virtual para que lo contesten desde el celular, que sea lo más sencillo posible. Pero bueno, la verdad es que la gente está tan ocupada, los docentes están tan ocupados que lograr estas 3 tomas vamos a ver si logramos un número importante, porque como dijo Lore, el programa es muy ambicioso y hay 100 docentes inscriptas, ¿no? Que es un montonazo. ¿Y ustedes forman parte? O sea, ¿se lo toman como programa propio? Totalmente. Siempre yo tenía una profesora cuando estudié educación emocional de la Universidad de Barcelona, Ana Forés, que ella siempre me decía, la primera persona que aprende y cambia cuando
enseña educación emocional es uno mismo. Y si uno no hace eso, no está funcionando. Así que sí. Y es muy rico el intercambio, porque la verdad es que, suceden cosas muy profundas, ¿no?, en esos encuentros. No es simplemente pasar un PowerPoint y contar las competencias esto es mucho más profundo. Aparecen cosas, aparecen ejemplos, aparecen historias de vida. Así que sí, es muy enriquecedor no sé, para vos, Lore, para mí mucho. Sí, y haberlo transitado, ¿no?, como especialista en educación emocional, y haberla conocido a Adela, también permitirnos en esto, ¿no?, y también reconocer a especialistas internacionales, en donde también uno va viendo qué cosas son tan importantes para los docentes, transmitírselas. O sea, antes las vivenciamos nosotras, y parte del programa fue diseñado pensando también en los docentes del municipio de Vicente López. ¿Cuántas horas dura el programa? ¿Cuántas horas lleva? Son semanales, tenemos horas semanales, tenemos 2 horas en las cuales participan, ¿sí?, en el caso presencial, y después la carga horaria en la lectura y demás pasan a 8 horas. Es bastante. Semanal. Sí, digo, es bastante semanal. Fuerte. Sí, además el programa es desde marzo a fines de septiembre, posiblemente el cierre lo hagamos en octubre. Entonces, y tiene 17 encuentros presenciales, o sea, tiene mucha carga horaria, y para las docentes es también un compromiso importante asumir, ocupar un lugar, digamos, de ese cupo que fue bastante desafiante para Lore y para el equipo del municipio elegir, porque se anotó mucha más gente de la que pudo, porque obviamente tenemos una capacidad limitada, ¿no?, personal y de espacio. Así que sí, me parece que la carga horaria está muy bien para hacer un primer proyecto y que seguramente lo vayamos mejorando a lo largo de este piloto, como lo llamamos. Me imagino que también las maestras que llegan, los docentes que llegan, para no marcar solamente un grupo de actores, los docentes que llegan ya tienen algunos saberes. Vos en un momento, Adela, mencionabas a CASEL. CASEL es algo que ha tomado también TICMAS en algunos desarrollos de aprendizaje socioemocional. ¿Y cómo se trabaja con ese saber previo? Bueno, toma como parte digamos, yo siempre cuando me paro frente a un aula, sean el tipo de alumnos, entre comillas, que sean, siempre asumo que todos sabemos algo sobre las emociones. Siempre digo lo mismo, porque todos tenemos emociones, todos hemos hecho algo a lo largo de nuestra vida con esas emociones que tenemos. Y por supuesto hemos desarrollado, sobre todo gente que ya es grande, porque un niñito de 3 años o de 5 es distinto a un docente que ya tiene 40, 45 años, ¿no? Entonces ya tu trayectoria de vida te ha obligado, casi te diría, a desarrollar ciertas herramientas, incluso a los golpes. Y en este caso, como es gente toda muy curiosa, muy interesada, que lee proactivamente, que mira videos, entonces creo que eso es lo rico, que es un aprendizaje muy colaborativo. Es decir, justamente nosotros tratamos de recrear en nuestra aula digamos, del programa de aprendizaje socioemocional lo que queremos que después ellas y ellos repliquen en sus aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aprendizaje colaborativo es clave. Es decir, el conocimiento que tiene una docente que está a cargo de un aula y que lo trae como un ejemplo, a veces en forma de pregunta, porque siempre hay muchas dudas, ¿no? Nosotros hacemos esto, ¿está bien?, ¿no? Y en realidad parecen prácticas muy interesantes, muy valiosas, nacidas de googlear, como a veces digo, ¿no? Del proceso de aprendizaje que implica Internet y todo lo que implica, y por supuesto los libros, porque hay gente que busca, compra, ¿no? No solo se queda con Internet. Lorena, contando un poco la experiencia, Lorena trabajó con nosotros, la conocemos hace muchos años, somos amigos hace muchos años, y esta idea de la colaboración me parece que es algo permanente en vos. ¿Cómo armás el equipo pensando en esta búsqueda? Bueno, primero en el caso de Adela, a mí fue una gran maestra, me acompañó en parte de este recorrido que tiene que ver con la especialización, la conozco a ella, y en esto fue ir conociéndonos, ir pensando también en las personas que queremos que estén frente, ¿no? Para eso, obviamente, a mí me permitió conocer, de hecho hay algunas de las docentes ahí, me permitió conocer primero los jardines, ver cómo trabajan, el maternal, toda esa parte más de crianza, que uno está ahí, pero profesionalizando el rol para poder acompañar también a las familias. También las docentes en esto de ir
conociéndonos fue lo que empezamos a pensar en quiénes podrían ser. También tenemos la red internacional, ¿sí?, de la RIEB, que nos acompaña en este proceso. Y bueno, también hay colaboraciones. Nosotros no podemos pensar en un trabajo si no es colaborativo, ¿no es cierto? En esto es importante. Porque bueno, también pensamos en la forma de cuáles son los mejores para que puedan dar lo mejor a nuestros docentes, porque queremos lo mejor para ellos. Entonces, parte de la estrategia está ahí. Adela, ¿querías agregar algo? No, sí, un poco lo que decía Lore de la red. Nosotros somos parte de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que tiene sede en España, pero que tiene socios. De hecho, se puede asociar cualquiera que le interese la temática en todo Iberoamérica. Y la verdad que es una red muy rica, primero porque, bueno, damos muchos cursos y hay mucha capacitación, pero lo más importante es el intercambio de saberes entre profesionales, porque gran parte de los que estamos en la red ya de alguna manera estamos trabajando en esto. El intercambio de saberes y de aprendizajes que me parece súper importante. Y por supuesto hay algunos popes, no sé, está Rafael Vizquerra y está no sé qué, pero también hay alguna gente que tal vez no es tan conocida, ni tiene libros publicados, pero está hace años llevando la educación emocional, socioemocional en México, que hay programas muy interesantes, por ejemplo. Entonces, esa red nos enriquece y podemos buscar como, para este tema estaría bueno que venga tal profesor que está, viste, total, al hacerlo híbrido tenemos esa posibilidad, ¿no? ¿Estuvo Pepe Menéndez la semana pasada? Sí. ¿Cómo fue? Bien, es muy especial Pepe. Pero cuando ustedes llevan a una figura como Pepe Menéndez, es un educador español que trabaja mucho en aulas que valgan la pena y docentes que valgan la pena, dice él. Pero cuando llevan a un experto de afuera, ¿qué le proponen? ¿Qué le dicen? En el caso de él, digamos, para personalizar en alguien, ¿qué le propusieron? Sí, en el caso de él tenía que ver con educar para la vida, también parte de su libro, y un poco nosotros desde la propuesta de educación emocional tiene que ver con esto, ¿no? La propuesta para el curso tiene que ver con educar para la vida y darles herramientas a los docentes, a los niños, a las niñas, para que puedan, ¿sí?, el día de mañana ejercer sus derechos como ciudadanos, pero principalmente en esto, en cómo nos vinculamos, cómo nos dirigimos al otro, desarrollar esto del trabajo en equipo, la empatía, ¿no? Estas cuestiones que venimos trabajándolas también con el aprendizaje basado en proyectos, como también lo viene trabajando Pepe, pero pensándolo desde un rol de liderazgo. El docente es líder adentro del aula, es referente, tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace con los niños y las niñas, y en esa línea fue también la convocatoria de Pepe para todos los docentes. Les hago la última pregunta, les agradezco mucho el tiempo que nos dieron. Es un proyecto súper interesante que un municipio desarrolle todo un área de aprendizaje socioemocional, y en esa línea el municipio, por supuesto las escuelas son de provincia siempre, pero ustedes tienen injerencia sobre varias escuelas de cada nivel. ¿En todos los niveles se están planteando el desarrollo? ¿Cada uno tiene un desafío particular? En el caso de la formación se le está brindando a todos y cada uno después va a presentar como parte de un trabajo final, va a presentar una propuesta para esa mejora, para el curso, la institución en la que está. Ese es como el punto. La idea de todas maneras es que todos los docentes, se anotaron casi más de 300, tuvimos el cupo de 100, pero fue brindarles estas estrategias y empezar a divulgar. Esto es lo importante, empezar a divulgar, tener la formación para no hacer cualquier cosa, porque en esto estamos convencidas con Adela, que es importante la formación a los docentes, para no generar un daño mayor en los niños y en las niñas, todo lo contrario, y generar buenos climas adentro del aula, pero ese es el punto. ¿Tuvieron 100 docentes? ¿Cómo van a seguir en 2025? Eso se lo tenés que preguntar a Lore. Yo le tengo mucha fe a esta propuesta. Creo, como vos decías, ¿no? Todos los niveles que tenemos, algo que tienen en común todos los niveles es que tienen adelante de las distintas edades de las aulas a docentes que son los que de alguna manera tienen como líderes que son del aula la responsabilidad primaria del clima emocional del aula. Y eso es algo que tenemos que enseñar, porque la verdad es como así como el clima emocional de una familia no nos enseñan mucho y uno, bueno, va surfeando la ola, el clima emocional de un aula también hay que ayudar a los maestros a desarrollar estrategias y herramientas, no solo para contrarrestar emociones
más de valencia negativas, conflictos y situaciones difíciles en el aula, sino también a promover emociones positivas, emociones de bienestar. O sea, el aprendizaje, si hay algo que sabemos hoy, es que no hay aprendizaje sin emoción. Entonces, que generemos buenos climas de aula va a estar en nosotros también cómo acompañamos a esos docentes a que ellos puedan generar herramientas para generar esos climas de aula. Así que un poco va por ahí. Y para 2025 le tengo mucha fe al municipio de Vicente López. Lorena, Adela, muchas gracias por haber estado en el auditorio. Las comprometo para que cuando lleguemos a septiembre, octubre, podamos hablar y ver cómo fue la evaluación de todo el programa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias.